Saludo, mi nombre es Dumar Pastor Ramos, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. Voy a hacer mi presentación de la tarea 1, Introducción al análisis de circuitos resistivos del curso Física Electrónica. Hago la presentación de mi documento de identidad. Para esta tarea tenemos que definir ciertos conceptos teóricos que son carga eléctrica, identificado con la letra Q, corriente eléctrica, representada con la letra I, tensión, representada con la letra V, y energía, representada con la letra P. Vamos con el primer concepto, que es carga eléctrica. Es la que caracteriza el estado en el que se encuentra un cuerpo desde el punto de vista eléctrico. Es una propiedad de la materia que provoca que los cuerpos se atraigan o se rechacen entre sí con cierta intensidad, como vemos aquí en la gráfica, como función de los campos eléctricos o electromagnéticos si las cargas están en movimiento, todo esto generado por cargas. La unidad fundamental de la carga eléctrica es el coulomb, definido en términos del ampere al contar la carga total que pasa por una sección transversal de un alambre. Así, la carga eléctrica de movimiento representa una corriente. El siguiente concepto es corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo constituye una corriente eléctrica. Esta consiste en un chorro de partículas cargadas que circulan a través de un conductor, como vemos acá en la gráfica. Estas partículas, gracias a la diferencia de potencial, permiten el paso de sus electrones en las órbitas de valencia a lo largo del conductor. Existen dos tipos de corriente eléctrica, que son la corriente eléctrica continua y la corriente eléctrica alterna. La tensión. La tensión o diferencia de potencia es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado, como vemos acá en la gráfica. Esto provoca el flujo de una corriente eléctrica. La unidad de tensión o voltaje es el volt, identificado con la letra V. El volt es lo mismo que un joule sobre coulomb. La tensión entre un par de terminales se define también como el resultado de realizar un trabajo por el campo eléctrico sobre la unidad de carga positiva para desplazarla de A hasta B. Esto significa una medida de trabajo es requerida para mover la carga a través del elemento del circuito. Puede existir tensión entre un par de terminales eléctricas sin importar si fluye o no una corriente eléctrica, como por ejemplo la batería de un automóvil que tiene una tensión o un voltaje de 12 voltios. Vamos con el concepto de energía. Es la capacidad que tiene un dispositivo eléctrico o un mecanismo para realizar un trabajo. La energía utilizada para realizar cualquier trabajo se mide en joule, que es representado con la letra J. Este es el producto de la potencia y el tiempo. Un joule es igual a un watts por un segundo. También podemos definir la energía en términos de watts hora, WH, o kilowatts hora, kWh. La pregunta que me toca responder es la siguiente. ¿Existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía? ¿Cuál es? Si nos referimos a energía, para comprender el significado de potencia necesitamos primero que todo conocer el término energía. Como ya lo vimos anteriormente, es la capacidad que tiene un dispositivo eléctrico o un mecanismo para realizar un trabajo. La unidad de medida es el joule. Así, consiguiendo con esto, la potencia eléctrica es la velocidad a la que se consume la energía en un circuito eléctrico. La potencia se define como la velocidad a la cual la energía eléctrica realiza el trabajo de convertir la energía de los electrones en movimiento en otro tipo de energía. En la mayoría de los objetos que usamos en nuestro diario vivir, como una bombilla, estos consumen energía eléctrica y la transforman en un trabajo útil, como en este caso iluminar. Las especificaciones de dichos objetos podemos ver su potencia consumida indicada en watts, que es equivalente a un joule sobre segundo, lo que indica la velocidad a la que se consume la energía. La potencia eléctrica es la relación del paso de energía de un flujo por unidad de tiempo. Su fórmula es potencia es igual a energía sobre tiempo. Para hallar la diferencia coloqué estas dos fórmulas. Energía, representada con la letra P, es igual a un joule, que esto significa un watts por un segundo. Y potencia se la definimos en watt, que es igual a un joule sobre segundo.
La otra diferencia conceptual que podemos encontrar en ingeniería sería si nos referimos a energía eléctrica, ya que la energía eléctrica es una forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que nos permite establecer una corriente eléctrica sobre ambos. Esta energía eléctrica se mide en watts hora. Muchas gracias por su atención.